La valoración que hacemos de nosotros mismos en base a nuestra experiencia y sensaciones. La autoestima se forma en las primeras etapas de la vida. En los primeros años concurren una serie de aprendizajes que serán cruciales para la propia estima. En la formación de la autoestima aparece nuestra propia imagen y la imagen que los demás tienen de nosotros. Es en este sentido, la familia se constituye como primera célula social. Es el primer núcleo social donde los niños y niñas comienzan su proceso de socialización y se producen los aprendizajes sobre el mundo y sobre la propia persona. La importancia de la familia, por lo tanto, en el desarrollo de la persona es fundamental. El desarrollo de la autoestima no puede independizarse de la familia, siendo este el contexto donde la autoestima se acuna y crece. Debemos prestar atención ante tanto nuestro estilo educativo como a los valores y mensajes que como familia transmitimos al pequeño, y de este modo procurar un sano desarrollo de la autoestima. El papel de la familia como agente socializador es fundamental. A través de los demás es cuando los niños y niñas desarrollan su autoestima. La imagen que tienen los demás sobre los pequeños contribuye a la propia formación de la imagen. La familia constituye la primera base sobre que las personas forman su autoestima. Autoestima en familia, ese es el tema que vamos a estar abordando con la licenciada Catherine Sencente. Catherine, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder iniciar, fíjense, este primer viernes del mes de diciembre y abordando un tema tan bonito relacionado a lo familiar, a la sana convivencia, a las relaciones armónicas que pues es ideal propiciar en estas épocas tan bonitas, ¿verdad? Sabemos que pues es una época de felicidad, de alegría para muchos, pero de dificultad para otros cuantos, ¿no? Y cuando hablamos de grupo familiar, se pueden presentar ciertas dificultades, ¿no? De convivir con ciertas personas que no quiero, de ver a la tía que no quiero. Y entonces fíjense que este tema es muy oportuno, de hablar de la autoestima familiar, cómo nosotros cuidamos nuestra autoestima dentro de nuestro núcleo familiar primario, ¿verdad? Es decir, las personas con las que estamos habitando. Fíjense que la autoestima es todo, la autoestima es todo, fíjense, es que tanto nos queremos a nosotros mismos, es la estima que nos damos a nosotros mismos desde lo físico, desde cómo nos vemos, hasta cómo nos sentimos, hasta lo que pensamos de nosotros mismos, hasta la valoración de las capacidades que nosotros tenemos, de nuestra forma de ser, de nuestro carácter y todo lo que incluye, ¿no? Pero también cuando hablamos de autoestima en la familia es el cuidado, el amor genuino y responsable que tenemos entre cada miembro de la familia, que eso es algo sumamente importante poderlo valorar, resaltar y cuidar en estas fechas, pues que es cuando las personas ya llegan y tienen sus vacaciones y pasan más tiempo pueden pasar más tiempo en la casa, y entonces fíjense que en muchas ocasiones puede resultar que esta época resulte muy conflictiva, ¿verdad? Porque pasamos más tiempo en la casa, entonces se vuelve como un deporte el estar diciendo palabras hirientes, el estar diciendo, estarnos refiriendo a miembros de la familia de forma negativa, referente a su imagen, a su aspecto, a su personalidad. Regularmente es muy normal que dentro de la familia empiecen a hablar sobre el cuerpo, ¿no? Sobre aumentaste de peso, bajaste, no subís, mira cómo estás. Y empezamos a hablar ese tipo de cosas que sabemos que no debería, nadie tendría por qué estar hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso genera tantos complejos dentro de la familia. Caterina, es común que nosotros escuchemos, ¿verdad?, hablar de la autoestima, pero de manera individual, Claro. Porque cada ser humano, cada persona construye su autoestima. Pero ¿cómo la voy a construir en la familia? ¿Es diferente cómo construimos la autoestima en familia? Fíjate que, bueno, cuando hablamos también de la construcción de autoestima, no solamente es que yo me lo construyo, sino que también mucho influye de cómo estuvo mi entorno para mi construcción personal. Entonces podríamos decir que la autoestima sí es algo que propiciamos mucho, el valor hacia nosotros mismos, pero los primeros fueron nuestra casa, nuestra familia, cómo nos trataron, cómo nos cuidaron, o cómo nos sobreprotegieron, o cómo nos descuidaron en actos negligentes, ¿verdad? Entonces, en la familia es este cuidado y este respeto con el que se tiene que tratar. Fíjense que mismo respeto con el que queremos ser tratados, con el que queremos ser abordados nosotros mismos. Entonces, desde saber que la primera, fíjense que la familia es el núcleo social primario, es donde empezamos nosotros a socializar
y aprender a valorarnos y a cuidarnos. Y entonces, cuando llegan muchas personas a consulta con situaciones de baja autoestima, de falta de confianza en sí mismo, dificultades en habilidades para la vida, habilidades cognitivas o cualquier tipo de situación, siempre nos vamos a, hablemos de tu casa, hablemos de tu yo niño, hablemos de tu yo niña, cómo fue tu vida, cómo fue tu socialización en la escuela, en la primaria, hablemos de cómo fue tu familia, cómo estuvieron contigo apoyándote de forma respetuosa. Entonces, esto es, la verdad es que es la base, es la causa raíz de mucho de lo que pasa con nosotros a nivel de personalidad y de autoestima a lo largo de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Entonces, fíjense qué importante es poder cuidar esto, poder cuidar las palabras con las que nos referimos a nuestros hijos, poder cuidar esos actos de microviolencia que podemos desarrollar con nuestros hijos, ¿verdad? Que es normal que a uno se le salga cuando algo pasa. Cállate ya, no quiero escucharte. Y utilizamos ese lenguaje tan... Ajá. Y utilizamos ese lenguaje tan despectivo y a veces retador y a veces un lenguaje muy violento, ¿verdad? Cuando lo ideal es utilizar un lenguaje más conciliador, fíjense, más de, ok, entiendo que estás frustrado, ok, entiendo que estás cansado, mamá está aquí para acompañarte. Fíjense que comprender y validar sus emociones sin estableciendo reglas, límites y todo eso, ¿verdad? Porque es que son dos cosas. El no valorar las emociones y el no establecer reglas. Todo eso es una dificultad. Entonces yo valoro, cuido, respeto sus emociones, pero también establezco límites y reglas, pero de una forma más asertiva y con mayor educación. Y fíjense que esto cuesta mucho porque de verdad que hay momentos donde hay berrinches, pataletas, tanto de niños como de adolescentes, de preadolescentes, que pues es muy difícil como papás podernos gestionar, podernos controlar. Pero realmente los primeritos que nos tenemos que controlar somos nosotros y priorizar en que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra forma de reaccionar va a influir mucho en nuestros hijos. Los niños absorben todo, definitivamente. Claro, definitivamente. Catherine, sí. ¿Cómo se hace cuando hay extremos también entre papá y mamá? Podemos poner un ejemplo en el caso a veces de, no sé, la vestimenta de alguien, probablemente es niña, y a mamá le encanta cómo se ve, pero a papá no, papá lo ve muy corta esa falda, y de repente la forma de expresarlo es demasiado directa, como, uy, qué vulgar, uy, eso no me gusta, y mamá sí lo ve perfecto, o viceversa puede suceder. ¿Cómo manejamos eso y qué tanto afecta también el autoestima de nuestros hijos el tener compartidas las opiniones como pareja? Fíjense que eso es uno de los principales problemas, ¿verdad? Porque no hay una misma coordinación al momento de disciplinar, de educar o de tomar acuerdos durante la familia. De hecho, pues no hay acuerdos dentro de la familia. Y en cosas que nosotros podríamos decir tan básicas o superficiales como la vestimenta, es un punto de partida súper grande para generar el conflicto, tanto en niñas como en niños. Pero en este caso y en nuestra cultura, pues especialmente en las niñas, ¿verdad? De que pues papá o mamá no quiere que ande con muy corto, que enseñando, y entonces fíjense que todo eso genera muchísimos complejos y en este caso hablando del ejemplo de las niñas, genera muchísimos complejos porque fíjense que se sienten juzgadas, se sienten atacadas y entonces piensan en lo primero que se fijan en mí es en cómo ando vestida, en cómo me veo, no en cómo me siento. Y entonces juzgamos el cómo se ve y a veces utilizamos hasta palabras muy despectivas o hasta expresiones muy vulgares para referirnos a las niñas, a nuestras hijas o a nuestros hijos también. Y eso pues puede afectarles mucho porque aunque ellos como acto de rebeldía se quieran ir, y a mí me gusta andar este micro short y yo me siento cómoda y feliz y yo me voy y se van y los papás se quedan enojados porque al final pues se van, pero ellos se quedan con... entonces quizás me veo mal, entonces quizás me ve la celulitis, entonces quizás estoy gorda, entonces quizás me veo como fácil, entonces, y ya se van con esa incomodidad y ya no socializan bien. Entonces, yo creo que sí es necesario tomar acuerdos donde mamá y papá
acuerden todo, ¿no? Y que también pues los hijos no son cosas, ellos también pueden elegir cómo se quieren vestir, ¿verdad? Ahora, pues en nuestras sociedades muchas veces queremos controlar también eso, entonces es necesario que como mamá y papá tomemos acuerdos. Fíjense que no hay familia perfecta y todas las parejas tienen diferencias, se discuten y toda la cosa, pero es necesario que para la educación de los hijos sí se tomen acuerdos y que no se vea y luego que los niños quieran hacer alianza o coalición con el que es más permisivo. Catherine, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían esas prácticas positivas para formar el autoestima en el hogar? Sí, fíjate que primero yo creo que es bien importante pensar en lo que queremos lograr en nuestra familia. Pensar en grande en nuestra familia. Queremos cosas lindas, queremos cosas buenas, queremos estar unidos, que es lo que sí queremos de nuestra familia. Entonces, cuando nos proponemos esa meta grande familiar de lo que queremos lograr, la graduación de nuestros hijos, el pago de la casa, el carrito, las cosas que nosotros queremos, cuando nos enamoramos de lo que queremos hacer como núcleo familiar, entonces empezamos a trabajar por eso, ¿verdad? No solamente a trabajar y esforzarnos más en nuestro trabajo, sino que a esforzarnos dentro de la familia para que dentro de la casa la cosa funcione bien. Con esto yo les digo, no existe familia perfecta, no es que todo el tiempo nos vamos a estar riendo, no es que todo el tiempo va a ser felicidad. Hay días donde hay conflicto, hay días donde hay diferencias, pero fíjense que el conflicto desde la psicología se ve como una oportunidad de trabajo para mejorar y ver, ok, eso te hace sentir mal a ti, eso te molesta a ti, esto me incomoda a mí, tomemos un acuerdo y veamos. Y puede ser que un mes más adelante otras cosas más nos afecten y entonces tenemos la oportunidad de seguir trabajando, de seguir creciendo y de seguir haciendo mejores las cosas dentro de nuestra familia, que es de verdad que el núcleo social más importante que nosotros tenemos, más que nuestros amigos, más que todo, pues es tratar de establecer relaciones saludables dentro de la familia, es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Gracias, Catherine, de verdad que ayuda muchísimo, es un tema muy amplio, ¿verdad? Sí, súper amplio. Que pudiésemos abordar toda una mañana, pero estos pequeños consejos, estos tips, probablemente muchos se sintieron identificados en más de algún momento en el que Catherine hablaba y sirve muchísimo para que podamos hacer reflexión. Catherine, sus contactos. Sí. Con mucho gusto pueden buscarme en Facebook como psicóloga Catherine Sencente o en Instagram como @catherine.psico. Muy bien, perfecto. Catherine, mil gracias. Nosotros Gracias, aquí vamos gracias. a continuar con más de Hola.